¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Comienza Agenda Económica, 8 de la mañana con 2 minutos, edición AM para cerrar la semana, día viernes 5 de septiembre y estamos listos para partir la revisión de noticias junto a ustedes. Gracias por acompañarnos, 30 minutos, la información más importante en materia económica, de negocios y finanzas también. Vamos a estar revisando datos para comenzar la jornada. Comenzamos con los indicadores precisamente y vamos a partir con los números a nivel local, sobre todo poniendo énfasis en lo que ha ocurrido en la Bolsa de Comercio de Santiago, dado el récord que ha marcado el día de ayer. 1,24% fue el crecimiento de la Bolsa de Comercio a nivel local en su índice más importante, que es el IPSA, el índice selectivo de acciones, y que sigue mostrando niveles récords. Ayer volvió a marcar otro registro histórico, 9.175 puntos en los últimos 3 meses. Ya nota un crecimiento de más de 12%, en los últimos 6 meses más de 25%. Ha subido la Bolsa de Comercio de Santiago, entre otros factores, por los buenos resultados que han mostrado las empresas en sus balances periódicos. Ayer en particular hubo buenos rendimientos en varios papeles, pero Socobesa, por ejemplo, subió más de 6%, las acciones de Sencomols más de 5,1%, Manquehue más de 5%, Vapores más de 4,4%, también en las AFP, Cuprum tuvo un registro superior al 4% de crecimiento en la valorización de sus acciones. En definitiva, el IPSA está en niveles récords y no son pocos los analistas que ya ponen como objetivo la posibilidad de que llegue a acercarse a los 10.000 puntos, si es que estas condiciones se mantienen relativamente favorables. Son los datos más importantes entonces a nivel local. El dólar, por otra parte, llegó a los 972 pesos a la espera de algunos datos claves en Estados Unidos, en los que ya vamos a profundizar, sobre todo en materia de empleo el día de hoy. Bueno, el dólar subió ayer, llegó a 972 y la UEF para hoy día tiene un valor de 39.440 pesos, datos con los que estamos partiendo esta mañana aquí en Agenda Económica. Nos vamos ahora a revisar información internacional, también datos bursátiles. La Bolsa de Comercio de los Estados Unidos, Wall Street, ayer tuvo un registro positivo, 0,83%, subió el Standard & Poor's, el Dow Jones y el Nasdaq, los otros dos indicadores bursátiles de Nueva York, también subieron y en general se ve mucho optimismo en las bolsas internacionales. En China, por ejemplo, hubo un crecimiento de más de 2% en la Bolsa de Comercio. Hoy, esta mañana, ahí en Shanghai, lo mismo ocurrió en Japón y a esta hora con las bolsas abiertas, Europa también está transando en terreno positivo. Por otra parte, el cobre llegando a 4,52 y el petróleo en $63 por barril, los datos con los que estamos partiendo la mañana entonces de este viernes 5 de septiembre. De los indicadores saltamos a los titulares de la prensa local y vamos a ir a revisar de inmediato las portadas de los medios especializados en materia económica, partiendo por el Cuerpo B, Economía y Negocios del Mercurio, que destaca el trabajo que hizo la comisión que convocó el gobierno, el Ministerio de Hacienda en particular, para evaluar eventuales recortes de gasto. Bueno, esta comisión ayer entregó su informe, 34 propuestas en total que se entregaron al ministro Nicolás Grau, y son bien relevantes porque tienen varios puntos que son, controvertidos o que van a generar un debate al menos. El fin de la CGGOV, por ejemplo, o del INJUV, también de Prodemu, son algunas de las propuestas que está planteando este recorte de gasto por esta comisión. ¿Quiénes integran la comisión? María José Abud, Matías Acevedo, Paula Darvil, Sergio Granados y Osvaldo Larrañaga. Varios de ellos ex directores de presupuesto participaron de esta convocatoria. Después de 4 meses de su convocatoria por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ahora ya Marcel está fuera del cargo, entregaron las 34 propuestas. 16 corresponden a reducciones de gasto público de ellas, y el impacto estimado a largo plazo es que el recorte anual puede ser del cerca de 2.000 millones de dólares. Vamos a revisar en una nota en unos minutos el detalle, pero son propuestas bien importantes de recortes profundos. Se acota la gratuidad, por ejemplo, también dentro de estas iniciativas, entre otras cosas. Ya vamos a estar revisando el detalle, pero lo trae como titular principal porque es uno de los temas más relevantes del día, el Mercurio en su Cuerpo B. Del Mercurio pasamos a revisar Diario Pulso, el segmento
de La Tercera, que también trae información económica esta mañana, y vamos a revisar de inmediato la portada que destaca, por supuesto, este asunto, las propuestas de recorte. La Comisión de Gasto Fiscal propone estos recortes por 2.000 millones de dólares. Lo destaca Pulso en su titular principal, el foco en la gratuidad y en licencias. Así lo destaca entonces el diario La Tercera. Pero también hay otros titulares que destacamos. La productividad en Chile sigue sin repuntar, está un poco más abajo. Comité de expertos proyecta alza anual de solo 0,5% hasta 2030. Después de más de una década con la productividad estancada en nuestro país, el Comité de Expertos también plantea que este va a seguir siendo un tema pendiente para la economía nacional de aquí hacia 2030, en el próximo quinquenio. El Comité Consultivo del PIB tendencial, convocado por el Ministerio de Hacienda, es quien hizo este cálculo. Todo un problema también para la economía, sobre todo si es que queremos llegar a crecer más cerca del 4% y superar el techo que está por ahora establecido de crecimiento potencial. Otro de los titulares, el CEO de WOM dice que la solución nos permite cumplir los compromisos y pagar una cantidad suficiente de dinero. Lo destaca también el CEO de esta empresa de telecomunicaciones. Y el imperio de más de 12.000 millones de dólares que deja Giorgio Armani tras su fallecimiento, que fue confirmado ayer desde Italia, son otro de los titulares que trae Pulso para el día de hoy. 8:08 minutos. Por último, revisamos también la portada del diario Financiero, que pone el foco en otro tema como tema central. Habla sobre lo que está ocurriendo en materia de permisos ambientales, y al respecto el Tribunal Ambiental dice tiene problemas para sesionar por demora del gobierno en nombramientos. Hay un cargo vacante en el tribunal desde el año 2020. La sede especializada de Santiago, recordemos que hay otros tribunales más también en el norte y en el sur del país, acusa sobrecarga, retrasos en la tramitación e incluso ha debido suspender feriados legales, dice. En octubre quedará solo 2 de los 5 ministros que lo debieran integrar. Lo destaca así Diario Financiero. Bien interesante y novedoso además el tema a propósito de los problemas que hay también en materia de evaluación de proyectos de inversión grandes, sobre todo los más grandes en nuestro país. Ahí están algunos de los titulares entonces y otros temas que se repiten también en la portada del Diario Financiero para hoy, 8:09. Bueno, ya le contábamos, este comité de expertos convocado por el Ministerio de Hacienda para evaluar recortes de largo plazo en el sistema público entregó ayer su informe y proyectan la posibilidad de recortes en 34 medidas cercanos a los 2.000 millones de dólares anuales de manera sostenida en el tiempo. Es un informe bien importante, sobre todo por el debate que se ha dado respecto a la situación fiscal de nuestro país. En la siguiente nota, Natalia Muñoz nos cuenta. 34 recomendaciones se busca recortar en cerca de 2.000 millones de dólares el gasto público. Acuerdo transversal que logró el grupo de 5 especialistas de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales, el que llegó hasta Teatino 120 con su informe bajo el brazo. Nosotros ahora estamos en la formulación de presupuestos, esto va a ser un insumo muy importante y luego vamos a dar a conocer en el periodo presupuestario cuáles de las propuestas pudimos integrar en la ley de presupuesto 2026. Las propuestas son de distinta magnitud, también van de corto, mediano y largo plazo, pero es una buena hoja de ruta. Hoja de ruta que reduce el gasto público en 7 ejes temáticos. 16 de las medidas tienen el potencial de generar ahorros, 12 podrían hacer efectivas el 2026 y 13 en los próximos 3 años. La primera recomendación es mejorar la focalización socioeconómica de los beneficios de educación superior, ya que según el informe hay debilidades en los mecanismos de asignación de la gratuidad por parte del Registro Social de Hogares y el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica. Hay algo de fraude social, hay personas que están accediendo a la gratuidad sin tener que, cumplir el requisito para acceder. Y por otra parte, ¿no es cierto?, tenemos esta promesa de gratuidad hacia adelante para los deciles, para llegar a la gratuidad universal. Nosotros en ese sentido proponemos al Ministerio y a la Dirección de Presupuesto que la gratuidad llegue hasta el 7º decil. Además, se propone revisar y reubicar funciones del Ministerio General de Gobierno,
y analizar la continuidad de servicios públicos como el INJUP, la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer y el Departamento Provincial de Educación en Chile, o DEPROV. El análisis que hizo la comisión fue, como decía, 1 a 1 de los espacios de complementariedad, de fusión y también de espacios que hay de programas que no están funcionando bien y que tienen alto gasto administrativo. En Fuerzas Armadas se propone suspender los incisos 1 y 2 del artículo 101 de la Ley Orgánica Constitucional respecto a los aportes al Fondo de Capacidades Estratégicas y Plurianual, ya que según la comisión se evitarían costos financieros innecesarios. Este documento sirve de base para tener un antecedente de que es posible hacer ajustes, de que es posible incorporar medidas de racionalización. Debiésemos ver medidas en revisión de programas, debiésemos ver ajustes en materias de gastos administrativos que son propios de racionalizar, de medidas de austeridad. Estamos en una situación donde tenemos que hacer medidas de shock en algunas áreas para dejarle espacio, ¿no es cierto?, de gasto a otras. Si estas medidas se recogen, va a ayudar a elaborar un presupuesto, a presentar un presupuesto 2026 que sea compatible con una meta de menos 0,1 punto del PIB, digamos, de déficit, que es lo que se está planteando hacia adelante por parte del Ministerio. Para la implementación de las medidas, 40% se puede realizar mediante modificaciones administrativas, 39% con cambios legislativos y 21% combinan ambos. Estamos centrados y amarrados de una burocracia estatal tan profunda que nos cuesta mucho entonces modernizar al Estado. Si nosotros realmente avanzamos en eso, creo que van a liberarse muchos recursos para poder, primero, de alguna manera disminuir la deuda que tiene el Estado y por otro lado también ponerle foco a los verdaderos problemas que tiene la gente hoy día. Ajuste presupuestario de cara al nuevo erario fiscal, donde el jefe de la billetera, Nicolás Grau, ya dio su primera señal, notificando recortes cercanos al 1,6% en las gobernaciones regionales, lo que no dejó contento a los gores. 8 de la mañana con 13 minutos nos vamos a ir a otro tema porque hoy a las 13 horas está convocada una actividad encabezada por el presidente Gabriel Boric sobre la firma del primer contrato especial de operación del litio. Se trata de un paso clave en el desarrollo de la Estrategia Nacional del Litio que ha diseñado el gobierno y que permitirá entonces la firma del primer contrato de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI, para el proyecto Salares Altoandinos. A mediados de agosto se había confirmado ya que este contrato estaba listo para ser firmado por las partes después de que se recibiera la última aprobación de carácter regulatorio. Había sido Cochilco quien aprobó la suscripción de este permiso que permite el desarrollo de esta iniciativa. Bueno, con ese último check en materia regulatoria estaba todo listo ya para que ENAMI pudiera firmar este primer contrato y de esa manera comenzar a desarrollar este proyecto que es uno de los varios que incluye la Estrategia Nacional del Litio. Recordemos que acá el gobierno diseñó esta estrategia con un rol clave para Codelco y ENAMI en particular. Ambas empresas estatales se encargaban precisamente de buscar socios para el desarrollo de estos nuevos proyectos y estos contratos son el vehículo legal que los mandata precisamente y les da la posibilidad para la explotación del litio. Y en este caso, el proyecto Salares Altoandinos contempla una inversión de más de $3.000 millones y se prevé que la iniciativa en 2032 ya pueda comenzar a generar producción, específicamente cerca de 35.000 toneladas métricas, aumentando hasta un potencial de 75.000 toneladas. En la actividad de hoy a la 1 de la tarde va a encabezarla el presidente Gabriel Boric. Está convocada también la ministra de Minería, Aurora Williams, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, el ministro de Economía, Álvaro García, entre otros. Además, por supuesto, del vicepresidente ejecutivo de ENAMI, Iván Mlinars. Recordemos que en mayo pasado ENAMI había anunciado también que escogió a Río Tinto como su socia para este proyecto. Había estudiado varias alternativas, varios socios potenciales, finalmente se inclinó por Río Tinto. Así que hoy día se marca un hito súper relevante en una estrategia nacional del litio que ha sido bien exitosa, sobre todo en las convocatorias para actores nuevos en el desarrollo de un mineral estratégico, no solo para Chile, muy valioso, sino también para el mundo. 8:16 minutos. Nos vamos a ir ahora a otro tema, pero vamos a seguir en el ámbito minero hablando precisamente de recursos críticos. Las tierras raras están despertando muchísimo interés
en todo el mundo. De hecho, han sido foco incluso de negociaciones importantes entre Estados Unidos y otras contrapartes a nivel mundial. Bueno, en esta materia Chile puede posicionarse también como un actor importante en esta materia. Y se está desarrollando un proyecto en la región del Biobío que busca explotar precisamente estos minerales críticos. Pilar Gutiérrez viajó hasta la región y nos cuenta más en la siguiente nota. Electromovilidad, transición energética, conceptos que cada vez se escuchan más y en los que Chile quiere tener un rol relevante. Las tierras raras son minerales críticos para impulsar esos sectores y el proyecto de Aclara en la región del Biobío posee 15 de esos 17 elementos de la tabla periódica, incluidos el disprosio y terbio, que son los más demandados. En el año 2024 se comercializaron 17 millones de vehículos eléctricos. Solo con este módulo de Penco en Biobío nosotros podríamos producir el equivalente a 1,5 millones de vehículos eléctricos al año, los materiales necesarios para hacerlo. Desde el punto de vista de la región creemos que podemos hacer 10 veces eso, o sea, si tuviéramos toda la región hoy día funcionando, desde el punto de vista de la producción de disprosio y terbio, podríamos tener el 100% de la demanda fuera de China, el 100% de los vehículos fuera de China. Actualmente China concentra cerca del 70% de la producción mundial de tierras raras. Sin embargo, el potencial de Chile es tal que con este proyecto, al año 2030, se podría abastecer la mitad de la demanda requerida de disprosio y terbio a nivel mundial. Y es que la rentabilidad futura que puede traer explorar las tierras raras es enorme. Va a impulsar y requerir el desarrollo de nuevos conocimientos y talentos, además de crear 2.200 empleos directos e indirectos. Nosotros estamos en nuestros 7 focos siempre buscando dónde están estas nuevas potenciales para el desarrollo económico del país y dónde van a estar las industrias del futuro. Y esta sin duda es una industria del presente, pero con un potencial enorme de futuro. Estas son tecnologías que todavía no se han descubierto, no se han creado. Por ende, tenemos también un potencial de desarrollo de conocimiento, de tecnología de Chile para el mundo. Aunque todavía no comienzan a operar y esperan obtener los permisos en los próximos meses, ya han diseñado un proceso productivo que se diferencia de los utilizados en otros países. Como las tierras raras de Penco se encuentran en arcillas, su extracción no requiere de explosiones u otros mecanismos que puedan dañar el medio ambiente. Una vez extraída la tierra, se traslada a una planta donde se mezcla con una solución de sulfato de amonio. Y la solución captura la tierra rara y la arcilla captura el amonio. Se genera un proceso que es separar el líquido del sólido. El líquido se va con la tierra rara y el sólido tenemos que lavarlo, limpiarlo, compactarlo para disminuir su humedad y llevarlo nuevamente a una zona que se llama zona de disposición donde se compacta y se garantiza que es físicamente estable. El líquido que quedó en la planta, con bicarbonato de amonio, precipitamos las tierras raras y las tierras raras salen a través de un concentrado. Todo este proceso utilizando aguas recicladas y garantizando que la tierra esté en condiciones para reforestación. El carbonato resultante posee los 15 minerales que luego se separan y se utilizan para generar magnetos potentes y que gracias a elementos como el disprosio y terbio pueden funcionar a altas temperaturas. Pero ¿para qué se usan? Los magnetos permanentes están aquí. Entonces eso ayuda a eficientar el funcionamiento del scooter. Obviamente tú tienes algunos otros componentes eléctricos, pero además tienes este magneto permanente que hace que el giro sea mucho más eficiente. Entonces eso te ayuda en toda la cadena del scooter y el auto eléctrico, que si no tuvieras esos impulsos requerirías mucho mayor consumo de energía, baterías más grandes, etc. Entonces los magnetos permanentes en la electromovilidad pasan a ser fundamentales. En ese sentido, la oportunidad de Chile está no solo en la extracción de tierras raras, sino en generar la cadena productiva completa. Se proyecta que en la próxima década la demanda de tierras raras casi se duplique. Para satisfacer aquello será importante no solo el desarrollo tecnológico y productivo, sino que el talento humano. 8 de la mañana, 20 minutos, nos vamos a la pausa y ya volvemos, seguimos con más aquí en Agenda Económica. Estamos de vuelta, son las 8 de la mañana con 21 minutos y seguimos aquí en Agenda Económica AM y estamos ya muy cerca de las fiestas patrias y se ha abierto nuevamente una discusión respecto a la posibilidad de generar más feriados a propósito de estas celebraciones. Vamos a conversar de este tema desde la perspectiva del comercio en particular, que evidentemente ve con preocupación lo que puede ocurrir con estos debates en materia parlamentaria. Estamos en contacto con María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo está María Teresa? Gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, se ha reabierto esta discusión. Hay propuestas, de hecho, parlamentarias que buscan establecer un nuevo feriado legal a propósito de las fiestas patrias el próximo 20 de septiembre. Y justo ustedes han abordado esto de una manera un poco más amplia sobre la cantidad de feriados que hay en Chile, ¿no? Y el impacto económico que eso tiene. Así que me gustaría partir por esa mirada respecto a cuál es la situación que tiene nuestro país y cómo ven estos debates también que surgen a la rápida, María Teresa, en esta materia. Bueno, en Chile tenemos 19 feriados. Hemos hecho algunos estudios, otras universidades también han hecho. Y estamos dentro del 5% de los países que más feriados tienen. Solo somos superados por Sri Lanka, por ejemplo, por Irán, por Corea del Norte. 19 feriados. Entre ellos hay 8 que tienen restricciones al comercio. Los típicos, 1 de enero, 25 de diciembre, 18, 19 de septiembre, 1 de mayo, está muy bien, pero tenemos además 3 feriados adicionales con restricciones al comercio este año por elecciones. Y eso es una rareza a nivel mundial. Tenemos que pensar que estos 8 feriados tienen un impacto en las ventas del comercio de alrededor de unos 1.300 millones de dólares. Y para hacerlo en fácil, el comercio este año más o menos va a crecer un 2%. Yeah. Esto significa más o menos el 2% también de crecimiento. O sea, si no tuviésemos restricciones de operación, creceríamos 4%. Y nos parece, sobre todo en los feriados legales por elecciones, que como les señalo, es una rareza a nivel mundial, que no tiene ningún sentido que existan. Ya tuvimos elecciones, no sé si recuerdan, en octubre, 26 y 27 de octubre, en 2 días por el tamaño de la papeleta, y había un día con cierre obligatorio del comercio, y el otro día sin, y la verdad es que el día en que no teníamos restricciones, votó la mayor cantidad de gente. Bueno, no es a todo el comercio, la verdad, es más o menos al 80% del comercio, porque es el comercio que está organizado en malls o en María Teresa, strip center. Bueno, Sí, ahora hay propuestas que buscan agregar el 20 de septiembre como feriado, por ejemplo, para traerlo a esa discusión. Se entiende el contexto general, entonces. ¿Cuál sería el impacto de sumar un feriado más, por ejemplo, en estas fiestas patrias? Sí, tenemos que pensar en la situación económica actual del país. El comercio es muy intensivo en mano de obra, también en empleo femenino, mayoritariamente empleo femenino, y por lo tanto pensar en forma apresurada en agregar feriados cuando las personas necesitamos poder encontrar trabajo. Tenemos que pensar que hay más de 900.000 personas desempleadas que buscan empleo, 2,5 millones en la informalidad, que uno puede pensar que es una elección, pero la verdad es que un 76% de esas personas quisieran tener un trabajo formal. Entonces, agregar más feriados, entonces aumentar los costos de funcionamiento de una industria que está que es muy intensiva, como le digo, en la generación de empleo, pero que está generando de todas maneras menos empleo de lo que se podía generar antes por los costos asociados a la contratación. La verdad es que es no entender o no empatizar con la necesidad de las personas de tener empleo María y Teresa, con la necesidad de las personas también. Perdón, sí. Sí, perdona, pero sobre ese punto, déjame plantear el argumento de la parlamentaria Monsanto, por ejemplo, que está empujando este asunto. Dice que cuando se genera un feriado más, también hay actividad económica asociada a eso, por la cantidad de gastos que hay asociados, por los desplazamientos, por el fortalecimiento del turismo, etcétera. Y como segundo punto, hoy día estaba convocada una pauta precisamente sobre este tema con sindicatos de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacéuticos, además de una cadena de retail. O sea, los mismos trabajadores también empujan este asunto. ¿Cómo ves esos dos puntos? Sí, bueno, el primero, en el caso de los trabajadores, si bien nosotros respetamos todos los sindicatos, hay que ver, digamos, cuán representativos del sector pueden ser, y estamos muy conscientes en que quienes tenemos trabajo, quienes tenemos ahora la suerte de tener trabajo, siempre queremos tener mejores condiciones, pero hay que considerar a quienes hemos ido dejando atrás, que son las personas que no encuentran trabajo. Por otra parte, tenemos que considerar que en fechas claves también las personas ganan un variable, y ese variable en fechas que son como por ejemplo 20 de septiembre, etcétera, pueden ser muy relevantes y pueden llegar al 30% del variable del mes, y por lo tanto habría que preguntarle a esos trabajadores cuál es el impacto en su
finanzas. Y Ajá. por otra parte, es cierto, todos quisiéramos tener más tiempo libre, más tiempo para disfrutar, pero para eso también se requiere tener las posibilidades de financiar esos días en los hogares, y eso no se está dando. En muchos hogares antes habían 2 personas trabajando con un trabajo formal y de calidad, y ahora solo hay una. Entonces, por lo tanto, si en el imaginario uno quisiera poder tener más tiempo libre, bueno, eso también requiere poder tener financiamiento para financiar esas mayores vacaciones, ese mayor tiempo libre. María Teresa, ahora respecto a la mirada sobre el conjunto de feriados, ¿qué alternativas hay frente a un escenario como ese? 19 feriados dentro de los 5 países que más tienen, dicen en su informe. Bueno, ¿cuál podría ser la alternativa? Porque evidentemente esos feriados aparecen como una suerte de derecho adquirido ya por parte de los trabajadores, ¿no? ¿De qué manera se podría solucionar ese tema y generar mejores eficiencias para evitar un impacto dañino en la economía? Mire, los feriados, nosotros pusimos sobre la mesa un estudio con comparación internacional, obviamente, para que sepamos dónde estamos parados. Y la verdad es que lo que nosotros estamos empujando es el fin a las restricciones en el comercio en los feriados, y especialmente en estos 3 días que tenemos habitualmente por elecciones, porque esas son una rareza. Sinceramente, los feriados también son una oportunidad para el comercio y para el turismo, pero necesitamos ser muy serios como país, ver cuántos feriados nos podemos permitir y al mismo tiempo también permitir una planificación. Nosotros hace mucho tiempo estamos señalando que todas estas ideas de incorporar nuevos feriados o hacer excepciones legislativas debieran tener vigencia un año después de haberse discutido, para no tener la presión y no tener la tentación de hacerlo justo sobre las fechas indicadas, porque tenemos que pensar que el comercio también se tiene que organizar en cuanto a los stocks, lo mismo pasa con el turismo, lo mismo pasa con las familias que tienen que organizar el financiamiento que tienen para ver qué días sería positivo poder tomarse y poder disfrutar. Y por lo tanto no podemos como país estar todo el tiempo a último minuto discutiendo sobre la marcha la posibilidad de generar más o menos feriados. Pero de todas maneras, como le digo, nosotros presentamos este informe, lo que necesitamos es dejar de ser la rareza mundial y que para elecciones podamos abrir libremente, que las personas tengan 3 horas, las que laboran en el comercio, por supuesto, para poder ejercer su derecho a voto, y que las personas consumidoras puedan ir a los centros comerciales, a los moles, después de terminado su voto, y no seguirle dando también una ventaja al comercio informal que se toma todos los espacios públicos y que ese día la verdad crece como espuma. María Teresa Vial ha estado con nosotros esta mañana para abordar este tema. Gracias por el contacto, María Teresa. Muchas gracias. Chao, buen día. Días. 8 de la mañana, 30 minutos, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minutos partimos CNN Chile Radio.